Imagina una criatura que camina, no sobre tierra firme, no entre arrecifes de coral iluminados por el sol, sino sobre el lodo del abismo, a 4000 metros de profundidad, donde la presión aplasta cualquier intuición sobre lo que puede sobrevivir. La pepino de mar translúcida avanza sobre patas hidráulicas, estructuras que funcionan bombeando fluido corporal, no con músculo convencional, arrastrando su cuerpo gelatinoso sobre sedimentos que jamás han visto la luz solar. Esa imagen, filmada por cámaras robóticas en las llanuras abisales, resume perfectamente lo que el océano profundo representa. Un planeta paralelo que comparte coordenadas con el nuestro. El océano cubre más del 70% de la superficie terrestre. Sin embargo, hemos cartografiado con mayor detalle la cara oculta de la Luna que el fondo marino. Las razones son físicas, donde la luz solar nunca llega, donde la temperatura ronda los 0 grados y donde cada 10 metros de columna de agua añaden una atmósfera de presión. Enviar instrumentos resulta exponencialmente más costoso que apuntar un telescopio al cielo. La consecuencia es que millones de años de evolución en aislamiento absoluto han producido formas de vida que ningún guionista de ciencia ficción habría osado proponer. En este episodio conoceremos 13 de esas formas. Un crustáceo del tamaño de una bandeja de servir capaz de sobrevivir 5 años sin comer. Un calamar cuyos tentáculos se doblan en ángulo recto, filmado en vídeo menos de una docena de veces en toda la historia, y que desafía todo lo que creíamos saber sobre la anatomía de los cefalópodos. Un cangrejo con una envergadura de extremidades que roza los 4 metros. Una raya con rostro eléctrico. Un tiburón cuyos maxilares se proyectan hacia adelante como un mecanismo de lanzamiento. Un gusano emboscador de 3 metros oculto bajo la arena. Y una medusa fantasma cuyos brazos alcanzan los 10 metros de longitud y cuyo encuentro documentado apenas supera las 110 ocasiones en más de un siglo de registros. No es necesario ir a otro sistema solar para encontrar lo extraordinario. Basta con descender a donde casi nunca miramos. La Tierra ya guarda todo esto. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, imagina una llanura sin fin, cubierta de lodo gris, bajo una oscuridad absoluta y un frío que no supera los 2 grados. En esa llanura, a más de 1000 metros de profundidad, algo se mueve. No es rápido, no es amenazante, se arrastra con una lentitud casi onírica, sobre docenas de patitas hidráulicas que bombean agua en lugar de sangre. Es rosado, translúcido, del tamaño de una mano pequeña. Parece un juguete inflable olvidado en el fondo del océano. Este es el número 13 de nuestra lista. Scotoplens globosa, conocida como el pepino de mar cerdito, o simplemente la cerda de mar. Pertenece al grupo de los equinodermos, como las estrellas de mar o los erizos, pero se especializó en un entorno que pocos organismos toleran: las llanuras abisales, donde la presión puede superar en cientos de veces la atmosférica. Su cuerpo no tiene músculo convencional para desplazarse, en cambio, está relleno de agua de mar y redistribuye esa presión interna para mover cada una de sus patas tubulares. Literalmente camina bombeando agua. La ciencia conoce a estos animales desde la expedición del HMS Challenger, el primer estudio sistemático de las profundidades oceánicas, realizado entre 1872 y 1876. Cuando los científicos extrajeron los primeros ejemplares de muestras abisales, costó convencerlos de que aquello era un ser real y no un artefacto deformado por la presión. No se mueven solos. Las cerdas de mar suelen desplazarse en grupos de decenas o incluso cientos de individuos, todos orientados en la misma dirección, contra las corrientes del fondo, siguiendo el rastro del detrito orgánico que cae desde la superficie. Aspiran el lodo, extraen los nutrientes y devuelven al sedimento lo que no pueden aprovechar.
Son, en esencia, los grandes recicladores del abismo. Su importancia ecológica es desproporcionada respecto a su aspecto de juguete de baño. Antes de que el abismo nos muestre a sus habitantes más intimidantes, el siguiente lugar de nuestra lista pertenece a una criatura capaz de sobrevivir 5 años sin comer. Imagina el fondo del Golfo de México a más de 1000 metros de profundidad. La oscuridad es absoluta, la presión aplasta, el frío es constante. Sobre el lodo grisáceo, algo se mueve con lentitud deliberada. 7 pares de patas articuladas aferran el sedimento. 2 ojos como espejos reflejan la mínima luz disponible y un cuerpo acorazado en placas superpuestas avanza sin prisa. Es el Bathynomus giganteus, el isópodo gigante, el número 12 de esta lista. No mide centímetros, sino medio metro. No pesa gramos simbólicos, sino hasta 1,5 kilogramos. Para entender su aspecto, piensa en la cochinilla de humedad que aparece bajo las macetas del jardín y multiplícala por 50. Ese es exactamente el impacto visual que produce este crustáceo de aguas profundas al ser visto por primera vez. Fue descrito por el zoólogo francés Alphonse Milne Edwards en 1879 a partir de ejemplares capturados en el Golfo de México, en un momento histórico en que la ciencia apenas comenzaba a asomarse a los abismos oceánicos. Desde entonces, sabemos que habita entre los 170 y los 2000 metros de profundidad, en un entorno donde sobrevivir es una negociación permanente con la escasez. Su cuerpo no ha cambiado demasiado en millones de años. Las formas emparentadas con los isópodos actuales aparecen ya en el registro fósil del Paleozoico, lo que convierte a este linaje en uno de los más antiguos entre los crustáceos vivientes. La evolución, en su caso, encontró una solución tan eficiente que decidió no revisarla. Y la solución más asombrosa está en su metabolismo. El isópodo gigante puede sobrevivir sin comer durante 5 años. No es una estimación ni una hipótesis, es un hecho documentado en condiciones de laboratorio. En la naturaleza se alimenta de carroña, cadáveres de ballenas, peces y calamares que caen desde las capas superiores. Y posiblemente también caza presas vivas. Cuando la comida llega, come con tal intensidad que puede quedar literalmente inmóvil. Luego espera. Meses, años si hace falta. Su cuerpo ha perfeccionado el arte de hacer casi nada con casi nada. No representa peligro alguno para el ser humano, pero su valor científico es enorme. Ningún otro animal ilustra mejor los límites extremos de la adaptación fisiológica a la privación. Si el isópodo gigante asombra por su resistencia y su escala, el siguiente habitante del océano sorprenderá por razones completamente distintas. Letal y preciso. Cabe en la palma de una mano. Imagina que estás caminando por la orilla después de una tormenta y ves algo en la arena húmeda. Una criatura del tamaño de una uña, de un azul metálico tan intenso que parece sacada de una joyería. La recoges. Ese es el error. Número 11 de nuestra lista. El dragón azul. Glaucus atlanticus. Lo que acaba de pasar en esa playa tiene consecuencias que van mucho más allá de lo que sugiere su tamaño. Esta babosa marina de apenas 3 centímetros puede infligir una quemadura más severa que la de su propia presa, la carabela portuguesa, uno de los organismos más venenosos del océano superficial. Pero empecemos desde el principio. El dragón azul no vive en el fondo ni entre las rocas. Vive en la superficie misma del océano, a la deriva, panza arriba, mantenido a flote por una burbuja de aire que traga y retiene en el estómago. Desde abajo, donde lo vería un pez que asciende, su vientre azul plateado se confunde con el reflejo del cielo. Desde arriba, donde lo buscaría un ave, su lomo gris y casi translúcido desaparece contra el oscuro azul del agua. 2 camuflajes simultáneos, uno hacia el cielo y otro hacia el abismo, construidos sobre el mismo cuerpo diminuto.
Pertenece a los nudibranquios, moluscos que perdieron la concha hace millones de años y evolucionaron en direcciones que ninguna concha hubiera permitido. Sus apéndices laterales, llamados cerata, se despliegan como dedos o como las aspas de un ventilador. Y dentro de esas estructuras ocurre algo que los biólogos marinos todavía encuentran perturbador. El dragón azul consume a las carabelas portuguesas, captura sus células urticantes, las nematocistos, y en lugar de digerirlas, las almacena intactas en sacos especiales en los extremos de sus cerata. Allí, el veneno se concentra. La hipótesis más extendida entre los especialistas es que la dosis acumulada en el cuerpo del dragón supera en intensidad a la que puede liberar la propia carabela. No caza activamente. Simplemente deriva a merced del viento y las corrientes, en las mismas aguas que su presa. Ambos son prisioneros de la misma película superficial del océano, ambos igualmente vulnerables ante una tormenta o una marea. Desde esa misma superficie del mar, pero en una escala completamente distinta y con una historia evolutiva que mide el tiempo en eras geológicas, nos espera el siguiente habitante de esta lista, el cangrejo araña japonés. Imagina una criatura que parece arrancada de una pesadilla submarina. 10 patas articuladas que se extienden en todas direcciones, cada una más larga que el brazo de un hombre adulto, moviéndose con lentitud casi ceremonial sobre el fondo del Pacífico. Eso es lo que encuentran los pescadores japoneses cuando suben sus redes desde profundidades de entre 150 y 300 metros frente a las costas de Japón. El cangrejo araña japonés, Macrocheira caemferi, ocupa el 10º puesto de esta lista, y su sola existencia obliga a redefinir lo que consideramos posible dentro del reino animal. Este animal es el artrópodo más grande del planeta. Su envergadura, la distancia de extremo a extremo de sus patas, puede alcanzar casi 4 metros, y su masa corporal supera los 20 kilogramos en los ejemplares más grandes. Sin embargo, hay una paradoja visual que lo hace todavía más perturbador. El caparazón, el cuerpo central de la criatura, mide apenas unos 40 centímetros de diámetro. El contraste entre ese núcleo compacto y la extensión casi indecente de sus extremidades es lo que le dio su nombre. No parece un cangrejo. Parece una araña gigante atrapada entre dos mundos. Los machos se distinguen de las hembras por una diferencia anatómica clara. Sus pinzas delanteras son notablemente más largas. La edad también los separa del resto de su clase. Los científicos estiman que estos cangrejos pueden vivir hasta 100 años, una longevidad extraordinaria para un artrópodo. Durante el período de desove, los individuos ascienden hacia aguas menos profundas, y es precisamente entonces cuando resultan más vulnerables a la pesca. Los japoneses llevan siglos capturando esta especie, y hoy su explotación comercial presiona sus poblaciones de forma preocupante. En algunas zonas, la pesca está restringida durante la temporada de reproducción. A pesar de su apariencia intimidante, el cangrejo araña japonés no es un depredador agresivo. Se alimenta de restos de organismos muertos y de moluscos que encuentra en el lecho marino, moviéndose con una calma que contrasta con su aspecto casi amenazante. Lo que sigue en esta lista demuestra que el peligro no necesita metros de envergadura para ser real. El próximo animal apenas supera los 3 centímetros, y sin embargo destruye cualquier ecuación entre tamaño y letalidad. Imagina la escena. En el fondo del océano, a cientos de metros de profundidad, yace el cadáver de una ballena. La oscuridad es total, la presión aplastante, y sin embargo algo se mueve. Algo rosado, alargado, sin mandíbula visible, se desliza hacia la carcasa y desaparece dentro de ella. Es la mixina, el número 9 de nuestra lista, y lo que acaba de hacer no es inusual para ella. Literalmente se instala dentro del cuerpo de su presa y lo consume desde adentro, absorbiendo tejidos blandos durante días. Pero eso no es ni siquiera su característica más perturbadora.
La mixina, Mixini, lleva más de 300 millones de años en este planeta. Para ponerlo en perspectiva, existía mucho antes de que aparecieran los dinosaurios, sobrevivió todas las extinciones masivas que ha conocido la Tierra, y en todo ese tiempo apenas cambió. No tiene mandíbula, no tiene columna vertebral, no tiene escamas. Vista así, parece un borrador que la evolución nunca terminó de corregir. Pero esa aparente incompletitud es en realidad una solución perfecta y brutalmente eficiente. Su arma principal es el moco. No el moco que conocemos. Cuando una mixina siente amenaza, dispara desde sus glándulas laterales cientos de filamentos proteicos que, al contacto con el agua de mar, se expanden en décimas de segundo, formando una sustancia densa, elástica, casi impenetrable. Una sola mixina puede llenar el volumen de un cubo de agua en cuestión de segundos. Los depredadores que intentan atacarla no mueren de un mordisco. Se ahogan. La sustancia obstruye las branquias, bloquea el movimiento, convierte el acto de atacar en una trampa mortal. El agresor no puede respirar, no puede avanzar, no puede retroceder. Una vez que el peligro pasa, la mixina resuelve el problema de estar cubierta en su propio moco con una solución que parece sacada de un circo. Anuda su propio cuerpo y hace pasar ese nudo de la cabeza a la cola, limpiándose meticulosamente. Y por si todo esto fuera poco, puede absorber nutrientes directamente a través de la piel, una capacidad extraordinariamente rara entre los vertebrados y grupos afines. La mixina ocupa el nicho del limpiador profundo. Sin ella, los cadáveres del fondo marino tardarían mucho más en descomponerse, y sus nutrientes no retornarían al ciclo oceánico. Es, a su manera, indispensable. Incómoda y reconocible como pez convencional, pero absolutamente insustituible. El siguiente en nuestra lista también habita las profundidades, pero ha apostado por una estrategia completamente opuesta. En lugar de disolverse en la oscuridad, la usa para atacar. En las profundidades del océano, a más de 200 metros bajo la superficie, ocurre algo que la cámara apenas logra capturar. Una silueta pálida, casi translúcida, se desplaza lentamente entre la oscuridad absoluta. La piel de este animal deja ver las venas por debajo, como si fuera una radiografía en movimiento. Es el tiburón duende Mitsukurina houstoni, y su número en esta cuenta regresiva de los abismos es el 8. Lo que primero llama la atención es su rostro. El hocico, llamado rostro, sobresale hacia adelante como la hoja de una espátula, aplanado y alargado, cubierto de miles de electrorreceptores capaces de detectar los campos bioeléctricos más débiles que emite cualquier criatura viva. En la oscuridad total de las profundidades, donde la luz solar no llega, este órgano es lo que guía al tiburón duende hacia sus presas. La boca, en apariencia discreta, descansa retraída bajo ese hocico y casi no se percibe. Pero en el instante del ataque todo cambia. Las mandíbulas se disparan hacia adelante con una velocidad y una amplitud que no tienen parangón entre todos los tiburones conocidos. Avanzan hasta 1/3 de la longitud de la cabeza fuera del perfil del animal, como una catapulta liberada. Este mecanismo se llama protrusión, y la presa no tiene tiempo de reaccionar. La ciencia occidental conoce al tiburón duende desde 1898, cuando un ejemplar fue capturado frente a las costas de Japón. Su nombre recuerda al ictiólogo estadounidense David Starr Jordan y al coleccionista japonés Alan Houston. Pero el linaje al que pertenece esta especie es infinitamente más antiguo. La familia Mitsukurinidae existe desde hace aproximadamente 125 millones de años, y el tiburón duende es hoy su único representante vivo. Sobrevivió extinciones masivas prácticamente sin cambios. Verlo en su hábitat natural es extraordinariamente raro. La mayoría de los ejemplares estudiados llegaron a manos de los científicos de forma accidental, atrapados en las redes de barcos de pesca de altura.
Las grabaciones en vida libre son contadísimas. Una de las más conocidas fue filmada en la bahía de Tokio en el año 2001. Un fósil viviente con una trampa por boca. Así es el número 8 de esta lista. El siguiente habitante de las profundidades también se oculta, pero no entre las aguas oscuras, sino bajo la arena del fondo, atacando desde abajo. Imagina que caminas por la orilla del mar, con el agua hasta las rodillas, observando el fondo arenoso que se extiende bajo tus pies. No ves nada fuera de lo común, solo arena, quizás algo de limo, el fondo plano de siempre. Pero a centímetros de tu talón hay un par de ojos que te siguen desde abajo, apuntando directamente hacia el cielo. El séptimo lugar de esta lista pertenece al pez estrella, Uranoscopus, y lo que parece un fondo vacío es en realidad su cuerpo enterrado por completo. Solo sus ojos asoman a la superficie, orientados hacia arriba, mirando el cielo, que es exactamente lo que significa su nombre. Ese es su principio fundamental: desaparecer por completo del mundo visible. Un nadador puede pasar rozándolo sin percibir absolutamente nada. Dentro de esa boca casi invisible hay un apéndice rojo con forma de gusano que el pez agita suavemente, imitando el movimiento de una presa viva. Cuando un pez pequeño o un crustáceo se acercan a investigar ese señuelo, el Uranoscopus actúa. En cuestión de milisegundos abre las mandíbulas y genera una corriente de succión que engulle a la víctima entera. Pero quedarse solo con la emboscada sería subestimarlo. El pez estrella es uno de los pocos peces óseos del planeta capaces de generar electricidad. Sus descargas alcanzan los 50 voltios, producidas por un órgano formado a partir de la musculatura ocular modificada. Una solución evolutiva tan inusual que raramente se encuentra en cualquier otro linaje animal. Ese órgano le sirve para aturdir a sus presas y, al parecer, también para disuadir a posibles depredadores. Y si eso no bastara, sus opérculos branquiales esconden espinas venenosas que han dejado heridas dolorosas en las manos de pescadores que lo sacaron en sus redes sin saber lo que estaban tocando. Mares Mediterráneo, Negro, Índico, Pacífico. En todos estos trópicos y costas templadas habita este cazador invisible que es al mismo tiempo arma eléctrica y organismo venenoso. El número 8 nos llevará lejos del litoral y adentro de una oscuridad sin fondo. Imagina una boca que no cabe en el cuerpo que la sostiene. Eso es exactamente lo que ves cuando el foco de la cámara submarina encuentra al pez colmillo, Anoplogaster cornuta, en la oscuridad de las profundidades. La mandíbula abierta ocupa casi toda la cabeza. Los colmillos inferiores se curvan hacia arriba como dagas. Pero hay un detalle que el plano cenital no alcanza a mostrar. Cuando esa boca se cierra, los dientes no caben. El cráneo del pez colmillo tiene cavidades especiales, 2 vainas óseas excavadas a ambos lados del cerebro, donde los colmillos se retraen por completo. Sin esa solución anatómica, la criatura se atravesaría a sí misma cada vez que cerrara la mandíbula. No es una metáfora. Los estudios anatómicos han confirmado esta estructura con precisión quirúrgica. Ocupa el 6º lugar en esta cuenta atrás, y lo merece por puro exceso biológico. Con apenas 16 centímetros de longitud, el pez colmillo posee los dientes más grandes en proporción al tamaño corporal de todos los vertebrados conocidos en la Tierra. No los más grandes en términos absolutos, sino los más desproporcionados, los que menos sentido parecen tener si no se entiende el contexto donde evolucionaron. Ese contexto es la zona meso- y batipelágica, entre 200 y 5.000 metros de profundidad, en todos los océanos tropicales y subtropicales. Allí la luz no existe, el alimento escasea y cada encuentro con otra criatura puede ser el único del día. La evolución en esas condiciones no busca la elegancia, busca la eficacia. Un colmillo que garantiza la presa es un colmillo que garantiza la supervivencia.
Los jóvenes de esta especie parecen pertenecer a otro mundo. Pálidos, con largos espinos en la cabeza, tan distintos a los adultos que durante años los científicos los clasificaron como una especie separada. Los adultos, en cambio, son casi negros, con una cabeza desproporcionadamente grande y ojos que parecen vacíos, como si alguien hubiera diseñado la caricatura más literal posible de un depredador del abismo. Para los humanos no representa ninguna amenaza directa, vive demasiado hondo y es demasiado pequeño, pero lo que representa es otra cosa, un recordatorio de que la evolución, empujada por el hambre y la oscuridad absoluta, llega a soluciones que parecen grotescas vistas desde la superficie. En el puesto siguiente, la apuesta también está puesta en la boca. Pero ese siguiente habitante no necesita la oscuridad para cazar. Le basta con la luz de las aguas costeras. Imaginad una roca en el fondo del Pacífico, a unos 10 metros de profundidad, frente a las costas de California. Dentro de esa roca, casi invisible, hay algo que parece un pez marrón sin ningún atributo especial. Un buceador se acerca demasiado. Lo que ocurre a continuación resulta difícil de describir sin haberlo visto. La cabeza del pez literalmente se abre como una flor carnívora, desplegando un disco de tejido de color amarillo neón, verde y azul cuyo diámetro multiplica varias veces el tamaño normal de la cabeza. Las mandíbulas se separan 180 grados o más. El buceador retrocede. El pez, de no más de 38 centímetros, ha ganado. Este animal es el fringehead sarcástico, Neoclinus blanchardi, número 5 en nuestra lista. Habita las aguas costeras del Pacífico desde Alaska hasta Baja California, instalado entre rocas, conchas y basura abandonada en fondos que van desde unos pocos metros hasta 30 de profundidad. A primera vista no promete nada. Coloración pardo-grisácea, unos 20 a 38 centímetros de longitud y unos curiosos apéndices filamentosos sobre los ojos que le dan su nombre en inglés, borde de flecos. Esa discreción es exactamente el engaño. Cuando defiende su territorio, la biología de este pez se vuelve extraordinaria. El mecanismo que permite esa apertura extrema reside en ligamentos excepcionalmente elásticos y en una estructura modificada del aparato hioideo, el conjunto óseo que sostiene la lengua y la garganta. El resultado es un despliegue visual que los biólogos han documentado no solo frente a depredadores o buceadores, sino también en los enfrentamientos entre machos. Esos duelos son quizás lo más fascinante. Dos machos se aproximan, sincronizan la apertura de sus bocas y presionan los discos abiertos el uno contra el otro, como si midieran su tamaño en un pulso inmóvil. No suele haber mordiscos reales. El ganador lo determina la superficie del disco desplegado y la intensidad del color. Cuanto mayor y más vivo, mayor autoridad. La violencia en este caso es pura óptica. El siguiente pez de nuestra cuenta también posee un récord ligado a su boca, pero el contraste no puede ser mayor. Si el fringehead sarcástico gana mediante la ilusión del tamaño, el diente de sable de cuernos largos convirtió sus colmillos en parte permanente de su propio cráneo. Imagina un animal que lleva 100 millones de años en los océanos del planeta. No es una cifra redondeada para impresionar. Los fósiles de sus dientes rostrales, idénticos a los que existen hoy, se fechan en el período Cretácico, cuando los dinosaurios no aviares todavía dominaban los continentes. Ahora imagina que ese animal cruza silenciosamente aguas turbias, con el cuerpo extendido hasta 7 metros, y delante de su cabeza sobresale una estructura plana y larga, bordeada a ambos lados por hileras de espinas afiladas. Eso es el pez sierra, familia Pristidae. El rustrum, ese apéndice óseo que puede ocupar hasta 1/3 de la longitud total del cuerpo, no es un arma decorativa ni un accidente evolutivo. A lo largo de toda su superficie se distribuyen las ampollas de Lorenzini,
poros electrorreceptores capaces de captar los campos bioeléctricos debilísimos que emiten los organismos vivos. El pez sierra literalmente percibe la presencia eléctrica de una presa enterrada en el fango del fondo. Localizado el objetivo, un golpe lateral rápido del rustrum lo aturde o lo parte, y luego la boca, situada en la cara inferior de la cabeza, recoge los restos desde el sedimento. En los individuos adultos, el rustrum alberga entre 14 y 24 pares de dentículos, escamas modificadas que crecen fusionadas al cartílago. No son dientes en sentido biológico estricto y no se renuevan. Si uno se rompe, así queda para siempre. 100 millones de años sin que la evolución tuviera que modificar este diseño es la prueba más elocuente de su eficiencia. Y sin embargo, hoy los 5 especies de Pristidae figuran en la lista roja de la UICN, bajo la categoría de peligro crítico. El mismo rustrum que ha garantizado la supervivencia del linaje durante eones es ahora el factor principal de su colapso. Queda enredado irremediablemente en las redes de pesca, y el animal ya no puede liberarse. Las poblaciones han caído más de un 90% en el último siglo. Una criatura que sobrevivió a la extinción masiva del Cretácico no pudo sobrevivir a la pesca industrial del siglo XX. El pez sierra es el número 4 de este recuento, el más reconocible por su silueta entre todos los que aquí aparecen, y paradójicamente el menos conocido en cuanto al poder que encierra. El siguiente punto quiebra esa regla al revés. No habrá nada familiar en él a primera vista. Imagina el fondo marino. Arena fina, fragmentos de coral, grietas oscuras entre las rocas del arrecife. Todo parece quieto. 5 antenas diminutas sobresalen apenas unos milímetros sobre el sustrato, tan discretas que cualquier pez las confundiría con algas o sedimento en movimiento. Pero debajo, verticalmente enterrado hasta una profundidad que puede superar los 3 metros, espera el tercer ser de esta lista, Eunice aphrodituas, el gusano bobit, y lleva esperando quizás varias décadas. Este poliqueto australiano ha convertido la inmovilidad en una estrategia letal perfeccionada durante millones de años. Las 5 antenas sensoriales que asoman a la superficie no son simples apéndices. Detectan variaciones de presión en el agua, vibraciones mecánicas, rastros químicos. Cualquier pez, pulpo o crustáceo que se acerque lo suficiente activa una respuesta que la cámara de alta velocidad apenas logra registrar. Las mandíbulas córneas, capaces de seccionar un pez en 2 con un único movimiento de cierre, inyectan simultáneamente un secreto paralizante. La presa desaparece bajo el sustrato antes de haber procesado siquiera lo que ocurrió. Lo que desconcierta a quien lo ve por primera vez es la contradicción absoluta entre su aspecto y su naturaleza. El cuerpo de Eunice aphrodituae irradia tonos irisados, malva, dorado, verde metálico, como si estuviera recubierto de un mosaico microscópico que capta y fragmenta la luz. No es casual que la ciencia le haya otorgado el epíteto Aphrodituae, en honor a Afrodita. Pocos depredadores resultan tan engañosamente hermosos. Su área de distribución abarca el Indo-Pacífico, desde las costas australianas hasta el Caribe. En acuarios de todo el mundo se han documentado casos desconcertantes. Ejemplares que llevaban años ocultos en la roca viva del decorado, alimentándose de noche sin ser detectados, descubiertos solo cuando los peces del tanque comenzaban a desaparecer sin explicación. La vulnerabilidad de sus presas no radica únicamente en la velocidad del ataque, sino en su geometría. El cuerpo del gusano permanece completamente resguardado bajo tierra. El golpe llega desde ningún lugar, sin ángulo de reacción posible. Si Eunice aphrodituae es el maestro de la emboscada subterránea, el siguiente candidato en esta lista eligió una táctica radicalmente distinta: ocultarse a plena vista. La cámara del ROV capta algo inesperado.
A unos 2.400 metros de profundidad en el Golfo de México, en el año 2001, los ingenieros petroleros que monitoreaban el equipo vieron aparecer en el monitor una forma que nadie supo identificar de inmediato. Aletas anchas, simétricas, con forma de corazón. Tentáculos que descendían verticalmente, doblados en ángulo recto, como patas de araña suspendidas en el vacío. Así fue el primer registro en vídeo del calamar magnapina, número 2 de nuestra lista, un animal que la ciencia apenas había bautizado 3 años antes, en 1998. Esa grabación accidental sigue siendo uno de los documentos más perturbadores de la biología marina moderna. El magnapina, conocido también como calamar de aletas grandes, es un ser que desafía la lógica visual. Sus aletas son más anchas que la propia manta, lo que le da el perfil de un murciélago en vuelo. Pero lo que verdaderamente desconcerta son los tentáculos. Se extienden hacia abajo, giran 90 grados con una precisión casi mecánica y cuelgan en vertical. Esos segmentos colgantes pueden alcanzar los 8 metros de longitud, varias veces el tamaño del cuerpo. En las imágenes, el animal apenas se mueve. Flota como una escultura en suspensión, inmóvil en la oscuridad absoluta. Los zoólogos creen que esa inmovilidad no es pasividad sino estrategia. A grandes profundidades, donde la energía escasea de forma brutal, perseguir a las presas no tiene sentido. El magnapina probablemente extiende sus tentáculos como una red pasiva y espera a que algo los roce en la penumbra. Lo que ese algo sea, no lo sabemos. Porque no sabemos casi nada de este animal. Nunca se ha recuperado un ejemplar adulto entero. No hay registros de sus huevos, ni del contenido de su estómago, ni de sus dimensiones definitivas. Las observaciones confirmadas no llegan a 12 en toda la historia. El océano lo protege con una eficacia que resulta casi ofensiva para la ciencia. Y sin embargo, ahí está, en esas grabaciones borrosas, perfectamente geométrico, perfectamente quieto, esperando algo que nosotros aún no podemos imaginar. La cámara del robot submarino apenas tiene tiempo de enfocar antes de que la criatura desaparezca. En el monitor, un domo translúcido se expande y se contrae lentamente, como si respirara, mientras 4 estructuras enormes color rojizo oscuro se arrastran detrás de él en la oscuridad absoluta. No son tentáculos, son brazos, anchos, ondulantes, parecidos a cortinas teatrales que alguien hubiera soltado en el vacío. Estamos a más de 2000 metros de profundidad, y lo que acaba de pasar frente a la cámara es Stygiomedusa gigantea, la medusa fantasma. El número 1 entre los habitantes más extraordinarios del abismo oceánico. El campana puede superar el metro de diámetro. Los brazos orales alcanzan los 10 metros de longitud. Es el celenterio de aguas profundas más grande conocido en la Tierra, y sin embargo casi nadie sabe que existe. Descrita formalmente en 1810, la especie lleva más de 2 siglos esquivando a la ciencia. En toda la era de los vehículos de exploración submarina y los robots de control remoto, con todos los océanos del mundo cubiertos por expediciones científicas, Stygiomedusa gigantea ha sido grabada en video menos de 110 veces. No 110 individuos distintos, 110 registros en total, acumulados a lo largo de décadas. Habita entre los 1000 y los 6000 metros de profundidad, en todos los océanos excepto el Ártico. Está en todas partes y al mismo tiempo es casi invisible. Nadie sabe cómo se reproduce. Nadie conoce cuánto vive. Su mecanismo de alimentación se intuye más que se entiende. Se cree que los enormes brazos capturan pasivamente plancton y pequeños animales, mientras la medusa simplemente flota a la deriva en la columna de agua. No posee células urticantes capaces de causar daño serio a los humanos. Su peligro es de otra naturaleza. Lo que hace perturbadora a la medusa fantasma no es su tamaño ni su rareza por separado.
sino la combinación de ambas cosas. Un organismo de estas proporciones, distribuido por todos los océanos del planeta, ha sido observado apenas un centenar de veces. Eso obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿Cuántas criaturas de gran tamaño siguen moviéndose ahí abajo sin que hayamos llegado siquiera a verlas una vez? Nuestros modelos sobre la biomasa en aguas profundas, sobre la diversidad de especies en el abismo, podrían estar catastróficamente incompletos. La cámara del ROV la sigue unos segundos. El domo pulsa. Los brazos se ondean como sábanas al viento en un teatro sin público. Y después la medusa desciende, de regreso hacia la negrura de donde vino, dejando la pantalla vacía y la pregunta abierta. Pero si la medusa fantasma inquieta por su escala y su elusividad, el siguiente habitante del abismo desafía la lógica de otra manera. No por lo que es, sino por cómo está construido. Un calamar cuyas aletas son más anchas que su propio manto y cuyos brazos cuelgan verticalmente hacia abajo en ángulo recto, como las patas de una araña suspendida en la ingravidez. Imagina esto. Una cámara desciende en caída libre por la columna de agua. Los focos iluminan apenas 1 metro a cada lado, y de pronto aparece algo que no debería existir. No una criatura nueva, una criatura antigua. El tiburón duende lleva 125 millones de años perfeccionando una solución a la oscuridad total, y lo que ves en esa grabación, esas mandíbulas que se proyectan hacia afuera como un resorte, esa piel translúcida rosada que deja ver las venas, no es rareza evolutiva. Es ingeniería probada durante más tiempo del que los dinosaurios estuvieron sobre la Tierra. 13 organismos. Eso es lo que este episodio recorre. 13 argumentos contra la idea de que conocemos el planeta que habitamos. Empezamos en los bajíos costeros, donde el pez estrella se entierra en la arena y espera, casi invisible, con veneno en las espinas dorsales. Bajamos hasta las llanuras abisales, donde el pepino de mar camina sobre el lodo en unas estructuras que los científicos llaman patas hidráulicas. En algún punto del trayecto encontramos al isópodo gigante, un animal que puede sobrevivir 5 años sin comer. 5 años. No días, no semanas, años. Y encontramos a la medusa fantasma, avistada viva menos de 110 veces en toda la historia de las inmersiones profundas. Cada uno de estos organismos es la respuesta de la vida a una pregunta que nosotros formulamos así. ¿Qué ocurre cuando la presión aplasta, cuando no hay luz, cuando el alimento desaparece durante años? La respuesta, en todos los casos, es que algo sobrevive. El océano cubre más del 70% de la superficie de la Tierra. Su profundidad media roza los 4 kilómetros. Hemos explorado en detalle menos del 20% de ese volumen. 13 criaturas no es un inventario. Es el primer renglón de un catálogo cuyas páginas todavía no se han escrito. Si este episodio cambió la manera en que miras el agua oscura, deja ese pensamiento en los comentarios. El océano lleva esperando más tiempo del que podemos imaginar.